en este espacio son de suma responsabilidad de quien los emite. WQ Digital no se responsabiliza por los mismos. Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital, lo ves, lo escuchas. Son las 9:15 de la mañana y hasta ahora le quiero dar la bienvenida al doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, que ya está con nosotros. Bienvenido, qué gusto poder conversar con usted en este inicio de semana. Hola, mi querida Liz. Un fuerte abrazo a usted y a través de sus micrófonos, de los micrófonos de WQ, a todos los amigos. Buen día y buena semana a todos. Bueno, dentro de lo que cabe, porque ya no nos queda más que irnos acostumbrando a estar sin luz la mitad del día. Pero bueno, usted no solamente opina de los temas económicos. Quiero preguntarle también rápidamente su opinión sobre, hemos empezado el día con una serie de anuncios en lo político. Es decir, uno de los escenarios que daña siempre el aspecto económico es la plataforma política, definitivamente. Sin perjuicio de aquello, una plataforma política inestable como la tiene Ecuador no debería ser causa suficiente para que la inversión extranjera no venga al país. No. Míralo a Perú. Perú es un país que políticamente tiene una hecatombe. Ahí creo que todos los últimos 6 presidentes están presos o van a estar presos. Pero su sistema de justicia, Liz, eso es importantísimo, funciona. Es un sistema que tanto el nacional como el capital del exterior dice, esto funciona. Bueno, mire usted un ejemplo, allá el señor Toledo, el expresidente Toledo, que estaba refugiado en los Estados Unidos, fue aprendido en los Estados Unidos, deportado, los llevaron a Lima y lo sancionaron con 25.6 años de prisión. En el Ecuador, nuestros expresidentes que tienen sentencia siguen siendo actores políticos desde el exterior y causando mucho al país. He ahí la diferencia. Entonces, sí, la plataforma política la daña, pero yo siempre digo, los tinglados son importantes. A ver, que un funcionario de menor jerarquía, mediante un sumario administrativo, destituya a la segunda mandataria del Ecuador, o no, la suspenda por 150 días, parece a todas luces un acto antijurídico, pero completo. Creo que habrá que estudiarlo y enmendarlo. Esto es un tema de, el país no funciona porque sus instituciones no son fuertes. Y esto lo que hace es debilitar cada vez más las instituciones. Y dos, el caso del Tribunal Constitucional Electoral. Bueno, hay algunas reflexiones. Para algo se creó el tribunal, es decir, para que haya justicia especializada en lo electoral, para que no vaya a la corte, siendo supuestamente especializados. Precisamente lo que deben ver es esto. Y de lo que no le dio fe a la sentencia, pero que podía escuchar ayer el argumento para descartar en concreto, señor Topic, es que él sigue siendo el beneficiario final, es decir, el beneficiario efectivo de los recursos de la empresa. Y aquí cabe aclarar una cosa. Voy a ver si es que la carga probatoria lo dice, pero Liz y amiga, el derecho internacional y nacional sí reconoce la figura del beneficiario final y efectivo. ¿Qué es esto? Aunque aparezca Juan Piguave como dueño o como representante de una compañía, lo que busca el derecho es ver quién realmente puede controlar el ingreso de las compañías. ¿Y qué es el control del ingreso de las compañías? El que tiene la capacidad de disponer, gozar y usar los beneficios que reporta esa compañía. Si es que aparece como dueño de la compañía Juan Piguave, pero quien usa, dispone, reporta, es Margarita X, entonces la verdadera dueña es Margarita. Esto es lo que los americanos llaman control manning. Es una figura aceptada por el derecho y definitivamente lo que busca es ver la esencia de la operación y no las formas. O sea, el nombre quien está el contrato es el que va a figurar como beneficiario. No es el supuesto de es que la empresa la pasó a nombre de su papá, pero él sigue siendo el beneficiario y suponemos que así es. Claro, entonces, ¿qué dice la doctrina internacional, las normas de la OCDE y las ecuatorianas? Porque el concepto de beneficiario universal lo incorpora el SRI en la ley de creación del SRI, luego lo pule mejor en el reglamento de la ley de régimen tributario y luego saca una circular. Entonces, ¿qué dice este tema? Dice, a ver, vamos a suponer que el gerente de una compañía es el señor X, para ser fácil, y el dueño es el señor Y. Sí, muy bien. Entonces, X es el gerente, el que le representa, y no es el dueño, pero el Y es el que aparece como dueño en la super de compañía en recursos públicos. Muy bien. Pero vamos a ver, ¿quién gira los cheques? ¿Quién le dispone al banco, mándeme esta plata acá, pónganme acá, etcétera? ¿Quién hace las negociaciones? ¿Quién tiene realmente la capacidad de atribuirse el manejo de los recursos económicos? Es el señor
Z. Ah, no, entonces la tributación, las normas del derecho internacional dicen, el verdadero dueño es Z, aunque X sea el gerente y Y sea el accionista. El verdadero dueño, el que utiliza los fondos, se corresponde, él es el beneficiario, por lo tanto, por concepto de beneficio efectivo, efectivamente, aunque sí no he leído las pruebas ni todos los alegatos, pero el concepto, porque me ha sorprendido que algunos abogados han dicho, no, esto no existe, no, esto existe, lo dice en la ley de creación del SRI, el artículo 4.1 del reglamento, las resoluciones, esto existe y es parte del ordenamiento jurídico del Ecuador. Bueno, y veremos qué termina pasando en eso, aunque ya es una resolución del Tribunal Constitucional de no calificar la candidatura de Jan Topic. Ahora estamos a la espera de ver quién irá por este partido político por suma, ¿no? Ya veremos qué pasa. Pero lo que sí que también está encaminado o propuesto es este proyecto de alivio económico y financiero, y quiero analizar con usted realmente si eso se configura como un alivio. Por un lado, se le dice a las empresas, les vamos a dar incentivos fiscales para que ustedes mantengan la nómina en lo que termina el año, pero en el mismo proyecto se dice, se activa el seguro de desempleo para quienes esperan sus trabajos entre noviembre de este año y enero del próximo. Ahí no hay como una contradicción ahí. Efectivamente, mire, y completando su introducción, es que hay dos proyectos de ley. En los dos hay alivios financieros. Uno, no vote a la gente. Aunque no pague al IES, yo le apoyo. Si es que, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Si usted estaba siendo coactivado, es decir, cobrado por el IES, ¿sabe qué? Voy a suspender. Ya no le voy a cobrar, le voy a dar. ¿Qué es esto? O sea, en principio esto es absolutamente una excepcionalidad a la regla de la creencia pública. El Estado que tiene una cuenta por cobrar, tiene que cobrarlo. Pero aquí en el proyecto se estaría difiriendo hasta febrero del 25. Luego dice, y si no puede pagar los aportes, usted es empleado, no puede pagar los aportes de noviembre, diciembre, enero, sabe que no se preocupe, los paga después de 90 días. Y entonces uno dice, entonces la obligación ya no. Y con el SRI, sabe que usted no ha podido pagar las retenciones de IVA, la retención de impuesto a la renta, etcétera, está complicado. Y es verdad, ¿no? Todo esto ya vamos a ver. Le dice, le voy a diferir el pago. Pida usted un plan de pagos de hasta 12 meses. Entonces, tenaz para la caja fiscal, o sea, hay que dar alivios, hay que dar alivios, pero que no sea pan para ahora, hambre para mañana. Es el problema del Ecuador estructuralmente, el discontinuo hemos hablado varias veces, es hoy tapamos el hueco y mañana nos explota un moramen gigante, ¿no? Y luego eliminación de deudas con el SRI de un salario mínimo vital, todos los que tengan a 460 podrían eliminar. Y dos temas finales que tú dices. Primero dice, mire, si usted no despide a trabajadores ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, claro que la norma ya está caduca, debería ser noviembre, diciembre y enero, ¿sabe qué voy a hacer? Como usted no ha despedido a los trabajadores, le voy a dar un crédito fiscal de impuesto a la renta. ¿Y de dónde? Del 25% de su aporte a la seguridad social le voy a tomar como crédito fiscal de su impuesto a la renta. Pero por Dios, no despida a trabajadores. Y el último, el que tú decías, ponen las alarmas y dicen que actívese el seguro de desempleo, porque ya les doy beneficios fiscales, ya les doy, pero capaz que no es ni siquiera posible con esto y van a haber despidos. Frente a esta narrativa, mi lectura es fácil. El país está a punto de quebrar. Si es que en un concepto ideológico, los países no quiebran, pero realmente las circunstancias apremiantes del país son tan graves que nos toca extender todo esto que en un ordenamiento normal sería absolutamente antijurídico. La primera parte del pastel. La segunda, Liz, es ¿quién paga la factura? Mira que le están poniendo a dos. En uno, universidades e institutos superiores. Pero en el Ecuador hay 29 universidades privadas, 29, y 148 institutos en lo personal. No creo que haya una potencia recaudatoria como para solucionar el problema. Y dos, me parece discriminatorio. ¿Y por qué no a otras entidades sin fines de lucro? Por ejemplo, las religiosas, por ejemplo, las que reciben donaciones de organizaciones internacionales, por ejemplo, las deportivas, bueno, y así muchas más. Es decir, nuevamente, esas medidas parches nos dañan. Y dos, el segundo que le están diciendo que apoye la crisis es a todos los que tenemos un vehículo. Usted tiene un vehículo, entonces págueme un nuevo impuesto que se causará en enero, y te doy así unos ejercicios que los hemos elaborado rápidamente, es todos los que tenemos un vehículo, en enero vamos a pagar, podríamos pagar un impuesto si pasa la ley. Entonces, si su vehículo vale 14,000, paga $120. Pero si vale 18, paga 216. Si vale 25,000, paga 486. Si vale 33,000, vale 1,000. Y 41,000, 1,500. Es decir, creo que hoy es el momento de decirle al Estado, más que al gobierno del Estado, decirle,
Ya nos pidieron contribuciones del IVA 3 puntos, de impuesto a la renta, impuestos patrimoniales, Ujú. terremoto, impuestos sobre el COVID. Y el país ha ayudado. Hoy no es momento para, no hay plata como para volver a darle un salvataje al Estado y a sus escuálidas finanzas públicas. Ahora, pero por ejemplo, está en condiciones el IES ahora de soportar todo lo que también se le recarga, ¿no? El hecho de que se active el seguro de desempleo, que puedan utilizar el fondo de reserva quienes quieran cruzar cuentas con esa institución, que se posponga el cobro de coactivas. ¿Puede sostener el IES esto que también se le está pidiendo para darle el alivio a los ciudadanos? Por ejemplo. Y es buenísima esa versión porque se le pide al IES y al SRI y también no está en la ley, pero previamente la Junta de Regulación Financiera ya pidió también alivios en bancos y en casas comerciales. Es decir, mira que ya es comienza todo el Ajá. sistema, ¿no? Entonces la Junta de Regulación les dijo a los bancos y a las casas comerciales, vean, está complicado que cobren noviembre, diciembre, enero las cuotas de todas las amortizaciones y deudas. Denle una oportunidad a estos deudores para que estas 3 cuotas las trasladen al final de la tabla de amortización de su endeudamiento original. Y entonces respondo clarísimo, ¿pueden estas entidades? La verdad no pueden, ninguna, ni los bancos, ni las casas comerciales, ni el IES, ni el SRI. Es que el problema, Liz, yo siempre pregunto en clases cuando estamos en la academia, les digo, ¿cuánto necesitamos para sacar al país? Y muchos me dicen, hechos los cálculos, necesitaremos 5,000, 8,000, 10,000. Digo, vean, vamos a suponer que necesitamos 10,000 millones de dólares para sacar al país. Y entonces, contestando a tu pregunta, ¿pueden estas instituciones dar alivio? No, en estas circunstancias no pueden dar alivio, pero sí podrían. Liz, la mora patronal en el Ujú. IES es 2,600 millones de dólares. Eso consta en el proyecto que envió el gobierno. Es decir, todo lo que no se ha pagado de aportes patronales y personales al IES es 2,600 millones de dólares. Uno. Dos, el Ujú. SRI mantiene juicios al día de hoy por 4,200 millones. Allá vamos cerca de 7,000 millones. ¿Recuerdas tú, y tú lo comentabas días atrás, la Contraloría dijo hace 15 días que por corrupción, ineptitud, ineficiencia y por una sinvergüencería, Ujú. perdieron 4,100 millones en responsabilidades civiles y administrativas? Entonces ya no ahí tendremos 11,000 Ujú. millones de dólares. Y 4, la evasión fiscal, la CEPAL para este año le pone al país con 6% de evasión fiscal, 6,500 millones. Ya vamos 18,000 millones de. Y a eso súmale toda la corrupción que hay en el sector público y en la contratación pública, todo el malgasto, el gasto vergonzoso que hacen desde el gobierno central y los GATS municipales, sobre todo los Ujú. GATS municipales, que manejan 8,500 millones. El Estado les entrega 3,500 millones y tienen 5,000 millones de lo que cobran. Patente, unos puntos por mil, impuesto predial, etc. Todo el despilfarro del gasto que hay ahí. Bueno, eso, Liz, da 24,000 millones de dólares. Es decir, hoy no hay la plata, pero si hubiera, si fuéramos un país serio, responsable, si haríamos bien las cosas, si dejaríamos el populismo de izquierda y derecha al lado, si fuésemos disciplinados en las reglas fiscales, cómo hacer para que este país crezca a futuro. Es lamentable, ¿no? Otros países, no hablemos de Europa, nada. Colombia y Perú, nuestros vecinos del norte y del sur, nos están sacando una ventaja que no vamos a poder cerrarla si inmediatamente no cambiamos el destino. Tal como está el país, su economía y sus estructuras de poder, no es posible. Ahora, usted ha mencionado algo súper importante y ahí le quiero preguntar, hay personas que dicen, ¿por qué en lugar de darnos estos puntos como alivio, no nos bajan los impuestos? Por ejemplo, regresar del 15 al 13% del IVA. ¿Qué pudiera implicar Sí, eso? sí, yo creo que hay que pensar en esta una diferente forma de manejar las finanzas públicas. Mira, el impuesto a los vehículos, ¿no es cierto? Decíamos que se pretenderían crear dos impuestos, a los vehículos y a las universidades. Ujú. Entonces uno dice, esto no parece estar bien, cobrarles impuesto a la renta a las universidades privadas, punto. Y ahora lo que tú planteas, darle otra vuelta. Pero la semana anterior, todos los medios de comunicación, ustedes entre ellos, informaban que en la Universidad Central del Ecuador la Contraloría hace una revisión y encuentra que hay profesores que 15 meses no fueron y cobraron, que hubieron sobresueldos, que se pagaban valores superiores al presidente de la República, lo que está prohibido, que hay una cantidad de gastos en viajes, en fiestas, etcétera, en la Universidad Central del Ecuador, o sea, en Quito.
Y por otro lado, el Estado malgasta a través de esa universidad. Y por otro lado, quiere cobrar las privadas. Parece que no tiene sentido. Dos, nos quiere este tema del impuesto a los vehículos. Más o menos, para que todos me sigan, en el Ecuador hay más o menos el día de hoy 3.120.000 vehículos. Es más o menos el parque automotor. Y a todos ellos nos quisieran o pretenderían cobrar un impuesto, desde el cual decimos, hoy no es momento para que nos pidan a los ciudadanos, es momento que el Estado actúe. ¿Cómo? El Estado tiene 33.000 vehículos públicos. Y volvamos a reflexionar. Que el presidente de la República tenga un vehículo asignado, parece lógico. El presidente de la República, ¿sí? Que la fiscal general, claro, me parece lógico. Y así vamos bien. Pero yo me pregunto, ¿y los funcionarios de la superintendencia de compañías, de inspector, tienen vehículo y chofer? Vamos a los municipios. Los concejales. ¿Cuándo nos perdimos de esa? ¿Cómo un concejal que le damos el respaldo que vaya a trabajar por nosotros, que le pagamos el sueldo, que le pagamos las gratificaciones, que ya le dimos nuestro voto, más encima merezca recibir un vehículo? Algún momento nos perdió. Entonces, nuevamente, no parece lógico que nos pidan a todos un impuesto a los vehículos y los vehículos del Estado, entre otros, sigan. Y luego, lo que tú decías, ya en lo estructural, en un momento dado parecía, la recaudación de enero, febrero, marzo se caía, Liz, terriblemente en este año. La subida del IVA al 15 en algo ayudó a recaudar, no a mejorar la actividad económica, porque vemos que las ventas cada vez se disminuyen más. Entonces, hoy día, en un momento así tan difícil, en los anuncios de que el país está sumamente complicado, parecería que la lógica es inversa. El presidente tiene la potestad de, mediante decreto ejecutivo, solamente disminuir hasta 2 puntos la tarifa del IVA y no debe pasar por la Asamblea, y por lo tanto, bien podríamos hacer un degradé para que no se cause tan de 14% hasta diciembre y darnos un alivio de 3 o 6 meses del 13% hasta el próximo año, porque efectivamente las cosas en la economía están muy complejas y no es de ahora, Liz. Esto ya venimos, tú lo sabes bien, de años atrás, pero la crisis energética realmente ha afectado a las relaciones económicas y comerciales. Ahora, doctor, pero estamos encaminados a la necesidad de una reforma tal y como están las cosas, una reforma tributaria en el primer trimestre, a lo mejor el 2025, donde se lleve a una mayor recaudación a través de impuestos. Liz, es que ahí yo creo que el país, mira, ¿sabes cuánto? Estos 2 proyectos de ley que se enviaron la semana anterior, el del IVA financiero y el de lavado de activos, donde se incorpora este vehículo, sería la 9ª y 10ª reforma tributaria en este último año. Con estas serían 6 leyes y 4 reglamentarias. Entonces uno dice, podemos hacer reformas tributarias todos los meses y podríamos crear todos los impuestos que queramos, pero ya no hay cómo, ya no hay de dónde. Es decir, te doy rápidamente el resumen de cómo está la recaudación nacional. Si cogemos toda la recaudación nacional, vamos a ver que solo hay un impuesto que ha crecido en recaudación. ¿Cuál? El IVA. ¿Y por qué? Porque la tarifa pasó del 12 al 15%. Pero el IVA mismo nos muestra que el nivel de ventas ha bajado. Sube la recaudación, pero sube la tarifa, solo por tarifa, pero no por bases. Las bases imponibles en el 1, 2. El impuesto a la renta, que marca la riqueza, lo que estamos generando, somos un país más rico y por lo tanto podemos distribuir la riqueza, muestra que estamos negativos en un 8%. Cada vez hay menos riqueza en el Ecuador. Pero cuando vemos el impuesto a la salida de divisas, uno diría, ¿cómo están las importaciones? Han bajado. El IVA a las importaciones ha bajado. ¿Y cómo está el impuesto de la salida de divisas? ¿Sabes qué pasó, Luis? Subió. ¿Qué locura? Las importaciones bajaron, por lo tanto debería salir menos plata. Y al salir menos recursos debería haber menos ISD. Comentario, no, salió más. Se pagó más ISD. Entonces salió más recursos. Sí, salieron más recursos. Pero no salieron por importación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que peligrosamente muchos actores económicos comienzan ya a desconfiar de la economía ecuatoriana y pudieran estar poniendo a buen recaudo capitales nacionales en mercados internacionales, que por cierto es absolutamente lícito, pero es triste para el país que perdamos, ya que no viene inversión extranjera. Lo mínimo que vamos a hacer es retener, aguantar, invitar, controlar, apoyar a la inversión nacional para que se produzca el efecto de la reinversión. Sin eso va a ser muy complicado. Entonces, mira, en toda esta estructura la conclusión es, si no hacemos una tarea distinta, si no pensamos fuera del molde, todo el tiempo de reforma no nos da. Contesto tu pregunta, creo que hoy es el momento de gestión, pero la gestión se hace cuando el gobernante puede tener en su cabeza la administración que quiera. Entonces el alcalde va a entender cómo va a una ciudad,
cuando entiende las competencias de su ciudad, sus recursos públicos, sabe manejar finanzas públicas, entiende de presupuestos, de PEDIs, de POAs, de acciones de programa. Lo mismo un presidente. Mientras no nos cabe en la cabeza cómo se administra un país, es imposible, Liz, que se gobierne y se gobierne bien. Una reflexión importante, por eso era tan necesario conversar con usted, doctor, para tener claro en materia tributaria, sobre todo lo que implica también en recaudación, en cuanto al impacto al fisco, lo que implica este proyecto de alivio económico y financiero que ha propuesto el gobierno, entre otros temas. Así que le agradezco estos minutos aquí en WQ Noticias. Con el mayor gusto, Liz. Una linda semana y saludos a todos. Igual para usted un fuerte abrazo. Estuvo con nosotros el doctor Napoleón Santamaría. Son las 9:35 de la mañana, momento de ir a una pausa, pero no sin antes contarles que el momento de evolucionar es ahora, el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso Telconet Latam brinda soluciones tecnológicas basadas en innovación e inteligencia artificial. Ustedes los pueden visitar en su web www.telconet.es o vayan a las redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn, X y YouTube. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en WQ Noticias.